central de la vida política de Venezuela desde hace décadas. Primero fue reconocida en los años 80 como abogada de defensa para los oficiales militares que participaron en el levantamiento en contra del gobierno en 1989, incluyendo a Hugo Chávez. Luego fue elegida a la Asamblea Nacional y fue la primera presidenta de la Asamblea Nacional. Y ella también fue gerente de la campaña presidencial de Nicolás Maduro después de la muerte de Hugo Chávez. También es abogada para muchos de las campañas y programas por las mujeres y también fue una persona que habló firmemente a favor de los derechos de los palestinos. Pero pocas mujeres en Estados Unidos y en el mundo saben lo importante que es ella. Por eso queremos señalarla especialmente frente al Día Internacional de la Mujer y queremos su abogacía a favor de ella. Tuvimos la oportunidad de reunirnos con el hijo de Nicolás Maduro y el hijastro de Cilia, le dicen Nicolásito, y es también parte de la Asamblea Nacional. Y él fue muy optimista. Dijo que tenía que ser así porque tiene que ser el ejemplo. Eso es lo que quiere su padre. Y tú tienes la oportunidad de hablar con su padre cada día durante las primeros días. Su papá solo tenía una Biblia y él citaba los pasajes que más le gustaban, pero esto les ayudó a mantenerse la fuerza y dicen que físicamente que Nicolás está bien, pero Cilia no. Ella sufrió una conmoción cerebral, tuvo 23 puntas en la frente, moretones en las costillas y también tiene gastroenteritis y necesita comer comida sana, pero la comida de la presión le está enfermando. Así que estamos pidiendo que le den la comida que ella necesita y todo el tratamiento médico, la atención médica que necesita. Y lo más importante es que sea liberada. Los cargos contra ella son aún más ridículos que las en contra de Nicolás Maduro. A ella le acusan de ser cómplice de una campaña para llevar cocaína a Estados Unidos. Am, y los abogados dicen que esto es totalmente inventado. De hecho, lo que nos dijeron es que Cilia quería ser llevada con su marido, que existía la posibilidad de que no la detuvieran, pero ella quería permanecer con él. Estos son varios de los motivos por los cuales consideramos que es importante señalar a ella en el Día Internacional de la Mujer. Así que muchas gracias por darme la oportunidad de hablar aquí y de participar en una delegación tan importante. Gracias, Medea. Sabemos que tienes que ir y estamos muy agradecidos de que estás hablando de Cilia porque no hay suficiente atención prestado a Cilia. Yo sé que tienes un artículo que va a salir sobre Cilia y vamos a tener una acción a, a favor de Cilia. Con esto voy a pasar a Ann Wright. Ann es veterana y ex diplomático de Estados Unidos que renunció en marzo de 2003 en oposición a la guerra en Irak. Es afiliada de muchos años de Code Pink, también miembro del directorio asesor de Veteranos por la Paz, International Peace Bureau, World Beyond War, la Flotilla de Libertad de Gaza, etcétera. Y ella participó en una visita en 2015 a la zona desmilitarizada entre Corea del Norte y Corea del Sur y es autora de Disentimiento, Voces de la Conciencia. Es un placer tenerte aquí. Cuéntenos un poco de tu experiencia en Venezuela y primera visita como activista. Bueno, es cierto. Bueno, has mencionado, bueno, primero mencionaste Corea del Norte y Medea y Yori también participaron en este viaje y también mencionas la Embajada de Venezuela. Muchos de nosotros en diferentes momentos participamos en la protección de la embajada, yo solo por pocos días, pero la ocupación de la
embajada de Venezuela en nombre del pueblo de Venezuela y no de Juan Guaidó. Fue muy importante. El pueblo en Venezuela, por cierto, recuerdan de esto. Los activistas de Estados Unidos habían tomado su embajada para que Guaidó y su equipo no pudieran tomarla. Así que muchas experiencias. Medilla cubrió mucho terreno en cuanto a las cosas que hicimos. Yo solo quiero cubrir un par de cosas más. Bueno, hablamos de Irán y el ataque horrible de Estados Unidos contra Irán ayer, y esto nos recuerda el 3 de enero de este año y el ataque de Estados Unidos contra Venezuela y el secuestro de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Un aspecto interesante. Bueno, nunca se debe hablar con Donald Trump porque él va a hacer aparentar que hay negociaciones y que todo va bien, pero luego de repente entran las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para matar a mucha gente y secuestra al jefe de Estado de Venezuela y luego asesina a 40 personas del gobierno de Venezuela. La mayoría de las personas aquí creo que estarían de acuerdo de que nadie debe creer en, en las negociaciones que ofrece Donald Trump, porque es toda una decepción y mentiras. La decisión de Maduro de hablarle, creo que fue en diciembre, y supuestamente una conversación muy agradable según Trump, pero una conversación que llevaba al secuestro del presidente Maduro. Uno de los lugares que visitamos durante el viaje fue la vecindad cerca del Palacio Presidencial. No me acuerdo exactamente cómo se llama, pero el sitio donde estaban Nicolás Maduro y Cilia Flores durante el ataque de Estados Unidos. Y los daños a estas instalaciones, esa casa donde ellos estaban, fue muy grande, pero también causaron muchos daños a una comunidad muy grande en los alrededores de la casa presidencial. Había personas de la comunidad que llevaron a nosotros en grupos pequeños a diferentes edificios para hablar con las personas allí, para contarnos la trauma que experimentaron el 3 de enero. En 200 años no había habido una invasión extranjera. El pueblo venezolano no estaba acostumbrado a las bombas ni helicópteros de ataque que llegaran a disparar contra sus amigos y sus vecinos que eran parte de las Fuerzas Armadas y que tenía presencia en esa zona. Y hay niños traumatizados todavía por los bombardeos y la ráfaga. Y nos contaron esas historias de lo que experimentaron las familias. Son civiles inocentes que fueron traumatizados y asesinados por las acciones de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Y hay una historia que tenemos que contar en nombre de ellos. Varios niños pequeños nos hablaron a todo el grupo y en muy poco tiempo era visible la trauma que todavía sienten, que por ejemplo durante la noche cuando están dormidos recuerdan estos ruidos horribles de ráfaga de explosiones. Así que fue un momento de muchas emociones. Y luego hablaron las personas adultas de una comuna que hablaron de las historias de cómo ellos todavía viven con miedo. Y como ha dicho Nicolás Maduro, este fue el plan A, B, C, D y E que tiene Estados Unidos listo para poner en acción. El secuestro de Nicolás Maduro y Cilia Flores es solo una de las cosas que puede suceder.
pero puede haber otro ataque militar mucho más fuerte para robar el petróleo, como ha dicho Medea, para capturar la capacidad de utilizar los recursos petrolíferos de Venezuela. Una cosa que a mí me impactó mucho fue que no hubo caos. Las historias que escuchamos no revelaron que no hubo caos inmediatamente después del ataque. El orden de sucesión de del presidente a la vicepresidenta sucedió muy rápidamente. Ningún ministro de gabinete ha dimitido. Había protestas en las calles, pero fueron protestas en contra de Estados Unidos y muy poca oposición al gobierno. Hay personas en Venezuela que no están de acuerdo con la revolución bolivariana. Sin embargo, la oposición está fragmentada y hay una gran unidad de que habla todo el mundo de necesitar la paz, respeto e unidad. Fueron las tres cosas que todo el mundo mencionó en nuestras conversaciones. Voy a culminar diciendo, hablándoles de esto, pero primero voy a apuntar hacia acá. Hay una campaña que dice, tráiganlos de vuelta al presidente y a Cilia Flores. Las personas están, por supuesto, muy molestas porque fueron secuestrados y Code Pink va a estar haciendo una campaña de tráiganlos de vuelta. Lo que quería mencionar también es que uno de los sitios que visitamos fue la tumba de Hugo Chávez. Puede que tengamos algunas fotos pronto, pero era en un espacio militar, en una instalación militar, y su tumba estaba siendo resguardada por personas militares. Y había dos banderas que estaban detrás de la tumba de Hugo Chávez. Una era la bandera venezolana y la otra era la bandera palestina. Yo casi me caigo cuando veo eso. Y como mencionó Medea, las personas en Venezuela están en solidaridad con, en contra de la opresión que Israel y los Estados Unidos, así como otros países, ejercen contra los palestinos. Y ver la bandera palestina tras la tumba de Chávez fue muy, muy importante. Y con eso le doy el micrófono a John y Vivian y muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Anne. Estoy contento de que comentaste lo que ocurrió el 3 de enero, que había unidad entre el pueblo y el gobierno. Porque si hubo algún momento para hacer un golpe de Estado, habría sido esa noche, esa mañana, digamos. Y eso lo que muestra es que más allá de lo que llaman triunfo de los Estados Unidos que logró sacar a Maduro, definitivamente la unión en ese país fue importante. Muchísimas gracias, espero escucharte cuando hablemos de las preguntas y ahora vamos a hablar con Vivian Weston. Ella es cubana estadounidense, directora y forma parte de Code Pink. La hemos visto en acciones, actividades por Cuba, Palestina, Venezuela, y estoy muy interesada en saber sus impresiones y que hablen de lo que significa ser cubano en esta situación particular. Sí, quería mencionar que es Celia, como Celia Sánchez, que es quien fue la lideresa del movimiento 26. En la Revolución Cubana tenemos muchas Silvia. mujeres y Celia Flores es simbólica. Celia Flores, disculpen, es simbólica.
es simbólica para la lucha de Venezuela por las mujeres. Ella fue la presidenta de la Asamblea Nacional, tiene un importante puesto y casi nunca se le llama a ella como la primera dama, porque su puesto tiene importancia. Yo he estado en Cuba muchas veces y se parece mucho, los pueblos se parecen mucho, son iguales, hay una vida alegre, un sentido de comunidad en donde todo el mundo ayuda a los demás. Yo iba a hablar de las comunas, pero ellos tienen un corazón tan abierto, son tan humildes y tan alegres. Yo sentía que estaba en casa, aún siendo cubana. Realmente hay muy poca diferencia, me sorprenden las similitudes. Realmente no me sorprende porque también he estado en contacto con muchos venezolanos y venezolanas en Miami. Y allí sí no es igual, la humildad no está allí, en esa diáspora, porque estamos hablando de las clases altas que se fueron de Venezuela. Yo no sabía que iba a ser como estar en La Habana, así fue estar en Caracas. También me sentí muy movida por el sentimiento de hermandad que muestran los venezolanos con Cuba. Han mencionado la tumba de Hugo Chávez. Hay todo un cuarto dedicado a Hugo Chávez y Fidel Castro. Están alineados, son hermanos y son muy similares en tantas maneras. Creí que iba a llegar a un sitio que iba a haberse sentido como sitiado y por supuesto la gente está horrorizada por el secuestro del presidente Isilia Flores. Y, sin embargo, ellos perseveran eh, tal como hubo. Yo vi que había, por supuesto, una sensación de shock porque era muy reciente lo de las bombas, pero la revolución está viva y está bien. Otra cosa que me impresionó es que siempre escuchamos de la pobreza de Venezuela y realmente comparado con Cuba no lo es. Tienen una sociedad funcional que tiene todo lo que tienen otros países latinoamericanos como Colombia. Si escuchas a los medios principales, eh, hablan de que no tienen papel toalé, por ejemplo, y yo lo vi en todos lados. Aun cuando están sufriendo por las sanciones, han conseguido una forma de tener sus vidas funcionales y felices. Lo otro que vi es que cuando nos reunimos con el hijo de Maduro, que él no hablaba así como el hijo de un presidente estadounidense. Y esto es igual con los otros funcionarios que vimos, por ejemplo, el canciller y bueno, muchos que vimos realmente eran muy humanos, muy humildes. Y no es como cuando Medea está en el Congreso, ellos son muy fríos y no quieren hablar. Ellos más bien nos trataban como miembros de la familia, es parte de su cultura compartir. Fuimos a un sitio donde había ocurrido un bombardeo, había 3 edificios, quizás más, habían sido construidos por los chinos, los bielorrusos, los rusos, y todos tienen nombres en español, pero todos dicen tú vives en los chinos, en los bielorrusos. Ellos tenían un espacio en donde bailamos, donde nos cantaron. Las personas realmente estaban buscando mostrarnos cuánto apreciaban nuestra presencia allí. Luego nos separamos en grupos y cada quien fue con grupos diferentes que habían experimentado las bombas. Yo estuve con una familia, ella vive con su hijo, el hijo estuvo muy asustado
fueron al pasillo hasta que acabaron los bombardeos. Y una vez que ella se dio cuenta que estaba a salvo, eh, ella se puso a llorar porque pensó en los niños de Gaza y en lo que ellos estaban sufriendo. Y el hecho de que alguien que acaba de sentir algo traumático empieza a pensar realmente en otros y los traumas de otros, me sorprende. La gente normalmente no piensa en el sufrimiento del mundo. Lo que yo vi es que allí lo hacían, pensaban no solo en su trauma, sino en los otros. Y creo que podemos aprender mucho de ellos. ¿Qué más debería compartir? Bueno, yo estuve muy contenta de haber estado allí y ahora iré a Cuba. Y vamos a hablarles acerca de eso más adelante. Gracias, Vivian. Creo que es muy importante que hubiese una persona cubanoamericana allí, porque en este momento están tratando de hacer divisiones entre Cuba y Venezuela. Yo sé que no van a tener éxito en eso, porque mucho de la revolución bolivariana se debe no solo al ejemplo de Cuba, sino a también el apoyo técnico que ha prestado Cuba. Y eso hace unas alianzas de hermandad de un pueblo que está luchando contra un imperio. Me alegra mucho que hayas hablado de eso. Ahora voy a hablar con Jody. Ella es cofundadora de Code Pink, que ha estado involucrado en el activismo por los derechos humanos, ha estado como parte de Stop the Next War Now y ha sido contribuyente para otros grupos importantes. Ella es una activista de paz y siempre tiene metodologías que evolucionan para defender la paz. Una de las cosas que me impresionó cuando formé parte de Code Pink fue sus estrategias. Creo que hay algo muy similar que está ocurriendo en Venezuela y hay cosas que ocurren similares aquí en Estados Unidos. Muchas gracias, Leo. Tú y Michelle han estado hablando tanto de las comunas por tanto tiempo y nunca había tenido tiempo de estar en las comunas y entenderlas. Y este viaje me lo permitió, estoy muy agradecida. Antes de hablar de eso, hay varias cosas que quiero cubrir y una es lo que dijiste, Leo. Sí, Cuba está montada sobre los hombros de la Revolución Bolivariana y viceversa, pero una cosa que escuchamos mucho eh, fue acerca de las mentiras, por ejemplo, de las mentiras del 3 de enero, y Michelle fue muy efectiva tumbando esas mentiras en su comunidad, pero la mayoría de las personas no han no han enfrentado eh, tumbado esas mentiras. Y lo que vimos fue lo redondo de los argumentos que vimos en Venezuela. En Estados Unidos vivimos en distorsión todo el tiempo. Nos distorsionan la noticia acerca de Venezuela, así como lo hacen acerca de China. Buscan separar a la izquierda, hablando de separación. ¿Y cuál es ese lenguaje de la separación? El nuevo liderazgo se está uniendo a Trump, cuando realmente eso no es lo que está ocurriendo. Y estar con la gente de que está clara de que son mentiras, no les mueven esas mentiras. Su dedicación a lo que están haciendo y a la verdad es profundo y no se ve mucho en los Estados Unidos. Lo sabemos como activistas. La gente está muy dispuesta a escuchar estas mentiras y creerlas. Y lo que realmente me sorprendió fue la solidaridad y el enraizamiento. Y esto tiene que ver con lo que hablamos de la economía de paz. Eh, Somos parte de Code Pink y estamos siempre tratando de oponernos
a la guerra y nos hemos dado cuenta que no vamos a lograr oponernos a la guerra si no logramos luchar contra la economía de la guerra. Esta crea inequidad global, devastación del planeta, cambio climático, fascismo y la inteligencia artificial que va a desenraizar a todos. Hablemos cómo logramos pasar este tsunami. Y es que tenemos que construir un arco que llamamos la economía de paz y así la humanidad sobrevivirá. Sus dos partes son la comunidad y la paz. Tenemos que estar en ese arco todo el tiempo. Y en Venezuela me sentí allí. Michelle, me quito el sombrero de las formas que haces esto en Venezuela. Por un lado están las palabras y por otro están los sentimientos y la experiencia. Yo me fui con una mayor comprensión del poder de la economía de paz porque la sentía. Y luego descubrí en el último discurso de Chávez, él dijo comuna o nada. Y ese es mi trabajo. Si nosotros no construimos esta economía de paz, la economía de guerra que es suicida nos va a tumbar por el abismo. Fue maravilloso estar en un sitio donde la gente lo vive. Todos han hablado acerca de esto, pero el saber que allí está la respuesta, que es de lo que está realmente afectando a todos los Estados Unidos, que nos pisa y con las acusaciones autoritarias, que realmente estas acusaciones caen en los oídos de los estadounidenses y nos controlan. Fue una inspiración la democracia que vimos. Estas comunas son el corazón de la revolución bolivariana y así lo sentí. Y realmente puedo entender cómo los capitalistas piensan que es un riesgo y les asusta. Porque imagínate un sitio en donde te valoran por lo que eres, lo que ofreces, un espacio liberador, tienen hogares, tienen alimentos, alegrías, celebración y tienen su trabajo. Y su trabajo es valorado. Confían en los consejos comunales que fueron elegidos para tomar las decisiones diarias. Todos están aprendiendo acerca del liderazgo. Y ese liderazgo tiene que ver con la responsabilidad con la comunidad y no tiene que ver con jerarquía. Vivian habló de su humildad. Quienes nos traían café sentían que eran iguales que aquellos que hablaban. Ellos llevaban adelante sus tareas con la misma dedicación como quienes hablaban, la participación y el protagonismo. La gente estaba construyendo el futuro y eso funcionaba. Han sido 25 años de esto y creo que eso fue lo que me dio esperanza. Sentí que eso era el tejido de la gente que estaba allí. Veía cómo se comunicaban con nosotros y la comunicación importaba, era una relación, no era una transacción. Constantemente estamos trabajando en eso, pero estar allí donde eso es lo único que has vivido y así es como te relacionas, con relaciones y no con transacciones. Ellos compartían con nosotros y querían que aprendiéramos. No tenía que ver con transacciones, sino con relaciones y estaba embebida en cultura, tenía que ver con poesía, cantos, belleza, disfraces, cosas que te podías poner que daban un mensaje, las franelas, los sombreros, había comunicación y realmente no nos damos cuenta de cuánto de la comunicación tiene que ver con poder y distorsión.
Y entonces y experimentar realmente cómo la gente se escucha, se comunica, comparte, la generosidad, todas esas cosas que hacen la economía de paz, formaba parte de toda nuestra experiencia en este momento. La cultura era parte de todo. Y digo todo porque, por ejemplo, una taza de café es algo de cultura para mí. Había café en todas partes. Cuando llegué yo pensaba que iba a ser una situación de desesperación, pero vi tanta posibilidad y amor y esto hizo que me llegara a casa inspirada y con esperanza. He dado dos pláticas estos días. He hablado de Cuba, Venezuela, de Cuba a Irán. Lo que queda es lo que podemos saber. Les hicimos preguntas que ¿cómo estás? Etcétera. Ese es el poder violento de Estados Unidos, esa es la destrucción. Nosotros somos la creación y hay que saber dónde uno está en el momento. Esto no existe todavía en Estados Unidos porque nos siguen desanimando y no tenemos raíces suficientemente profundas para mantenernos firmes en el camino. Toda la gente que conocí estaba dedicada a la tarea por delante. Esto fue refrescante para mí y regresamos sabiendo lo que tenemos que hacer es construir un futuro de economía por la paz, de socialismo y ese fue el regalo que sentí en mi visita a Venezuela. Gracias, Jody. Y tienes toda la razón. No se puede describir cómo es una comuna en Venezuela, no hay palabras, no son suficientes. Y el otro día estaba hablando en Baltimore, en Estados Unidos, para eh, resumir en una tarde lo que uno experimenta en un año en las comunas. Requiere un año de formación. Yo sé que la delegación también fue a la comunidad Fishers de pescadores y en vista de todos los ataques en el Caribe hay pescadores que temen por sus vidas. ¿Puede hablar de esto? Sí. Fue muy interesante ir a esa cooperativa. Estados Unidos había bombardeado varios de las bodegas en esa parte de la costa, así que ellos habían experimentado las explosiones, eh, todas los aviones que dejaron caer bombas, pero nos recibieron con una banda afro-venezolana con una música lindísima. Y luego el conjunto musical fue con los pescadores y nos invitaron a ir en sus barcos pescadores. Y así que hicimos una flotilla por la paz en su bahía. Pero esto nos señaló que hay pescadores en el Caribe, en el Pacífico, que están siendo asesinados por el gobierno de Estados Unidos con los drones y con los aviones. Así que son víctimas de estas acciones violentas e ilegales de asesinar a estos pescadores y luego regresar a matar a los sobrevivientes del primer ataque. Y, y si sobrevive alguien de la primera explosión, regresan para matar a los sobrevivientes. Es horrible pensar en eso. Los pescadores, tanto hombres como mujeres, porque hay mujeres también parte de esa cooperativa, sabían lo que hacía Estados Unidos en el mar abierto, así que fue bonito estar con ellos en las aguas protegidas de sus bahías, de sus puertos, porque sabemos que Estados Unidos todavía tiene sus barcos de guerra en el mar. El vicecanciller llegó en la primera tarde que estuvimos allí. Él tomó el tiempo para hablar con nosotros porque iba a salir a Nueva York para
hablar ante la ONU al día siguiente. Ese vicecanciller nos mencionó que uno de los submarinos que Estados Unidos tiene en su armada en aguas cerca de Venezuela había disparado misiles Tomahawk a Venezuela. Así que los pescadores saben que esa armada está muy cerca y que en cualquier momento su actividad inocente de salir a pescar en ojos del gobierno de Estados Unidos se podría volver en narcotráfico, según el gobierno de Estados Unidos. Y hay algunos que me dijeron que nuestro presidente fue secuestrado por estas acusaciones de ser narcotráfico. Lo que ellos dijeron, ¿cuándo en Estados Unidos van a dejar de utilizar esas drogas para que el resto del mundo no saque lucro de esto para matar a su población? Es el problema de ustedes, pero ahora estamos viendo que estas acusaciones de narcotráfico es un pretexto para matar a tantos pescadores. Es una de las cosas muy tristes de las mentiras del gobierno de Estados Unidos y estos asesinatos de estas personas con la acusación de que sean narcotraficantes. Ninguno de estos barcos destruidos por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos ha producido ni una evidencia de que eran narcotraficantes. La guardacosta de Estados Unidos durante décadas ha tomado barcos y toneladas de evidencia de narcotráfico, pero en esta operación con este gobierno dicen con orgullo que vamos a matar a todo el mundo, no vamos a pararlos, vamos a matarlos y vamos a destruir toda la evidencia para que se hunda al fondo del mar. Así que fue un día bonito porque la banda fue en los barcos con nosotros, fue una flotilla pequeña por la paz en Venezuela. Qué bonito, dice Leonardo. Dos o tres de ustedes han hablado de la alegría que siente la población venezolana a pesar de estas dificultades. Solo quisiera agregar algo. Ha habido un poco de ataques en donde hubo supervivientes que regresaron a sus países, al Ecuador, pero no fueron encarcelados porque no había ninguna evidencia de que fuesen narcotraficantes. Es otra muestra de que esto es todo una mentira. Leo, algunos de estos barcos han sido venezolanos. Creo que quizás el primer barco, pero no sé cuántos han destruido hasta ahora, pero la mayoría no han sido venezolanos, han sido de las islas caribeñas como Trinidad y Tobago, Ecuador, Colombia, México. Creo que ha habido panameños. Así que es una guerra contra América Latina y el Caribe. Sí, gracias por mencionar esto, es importante. Dice Vivian que la guerra contra el narcotráfico es una guerra imperial, una excusa para penetrar los países y vimos que, perdón que mencione México y no sigo hablando de Venezuela, pero primero atacaron a México para no permitirle enviar el petróleo de México a Cuba y también la presidenta de México rehusó tomar un escaño en la Junta de Paz de Trump. Y luego hay una guerra contra los carteles en México, que es una guerra contra el pueblo. Sí, entonces dice Leonardo, hay que darse cuenta de que la demanda viene de Estados Unidos, el consumo de drogas en Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos está metido en esto. Pensar que Venezuela es el problema es absurdo y a mí me gusta, me cae bien que la gente rechace ese argumento. El mismo gobierno de Trump paulatinamente abandona ese argumento. Primero, queremos saber un poquito más de la comuna que visitó.
cuál comuna fue y cómo podemos apoyar esa comuna. Fuimos a dos comunas, ¿verdad? Primero, la comuna de los pescadores. Dicen que es una comuna de pescadores. El gobierno les ha ayudado porque es una comuna de muchas mujeres. No sé cuál es el porcentaje. Creo que había tantas mujeres como hombres. Y esto se ve en todas partes de Venezuela. Hay mujeres con los más altos cargos, como la jefa del Instituto Simón Bolívar, que hizo un trabajo excelente. Mujeres instruidas. Yo solo vi a mujeres lideresas. Yo solo vi a mujeres como líderes la presidencia, los que nos llevaron, la directora de comunicaciones y Telesur, que es tan vital para conseguir información desde Venezuela. Patricia parece tener uno de los cargos más altos en Telesur. Así que vemos a mujeres en muchos cargos de poder. Pero regresando a las comunas. Creo que trabajan como comuna, todos son amigos y creo que esto es muy productivo y el gobierno exporta esto. Eh, Hay chinos en China que comen pescado venezolano. Esto es parte de la economía, está integrado y todo esto. em, El motor te llevan a la tienda, en- esto te lo lleva la, pescar es más los hombres y el mercadeo con las mujeres y crearon unos platos riquísimos, pero es todo un proceso y mucha gente habló de que en esta comunidad habían sobrevivido con esta comida que estaba creando la comuna y todos habían aprendido diferentes aspectos de la producción de esta comida. El- las sanciones de Estados Unidos les obligó a ser muy creativos y hacerlo con regocijo y con confianza. El Panal fue la otra comuna que conocimos muy grande. Se me olvida cuántos edificios abarca. Creo que consiste en como 100 acres. Eh, Arriba hay una finca, pero el muro para entrar tuvo un mural enorme en celebración de la lucha palestina por casi una cuadra de la ciudad. Y nos distraímos mucho y luego caminamos por el barrio y nos hablaron de cómo era el barrio antes de ser una comuna, eran casas de cartón, no había electricidad ni tubería, ni agua, había violencia, no era seguro, así que con esto uno regresa a un lugar donde había entrado el Estado para revitalizar el barrio. Y lo que a mí me impactó fue que Chávez entregó 1 millón de casas a los venezolanos. En Estados Unidos hay 800 millones de personas sin casa. Creo que quiere decir 800.000. Pudimos entrar. Él quería tres aposentos, uno para la pareja, uno para los varones, otro para las niñas. Así que respeto que uno tiene valor, que no necesita vivir en una casa demasiado pequeña. No, colaborar con los arquitectos de todo el mundo para diseñarlo. Y luego cuando uno está en el clúster, pues nos enseñaron las casas de donde trabaja el consejo. De allí nos dieron la comida y estuvimos en un lugar pequeño y bailamos y los niños llevaron su trabajo. Todo tan bonito. Fue alegría, celebración.
gentileza. Y luego nos dimos cuenta de que había alguien que tenía un trabajo muy importante en el gobierno, pero ella se puso de pie para pronunciar, para leer un poema muy fuerte, muy conmovedor. Así que ella, el cargo de gobierno que tiene no es tan importante. Ella es una persona de corazón grande y fue tan refrescante ver los diferentes niveles de cada persona. Eh, Hay mucho que sucede en las comunas, desde el que está asando carne en la calle, a las personas jugando al dominó. Todo el mundo quería incluirnos en todas sus actividades. Y también acabas de mencionar cuando Tatiana, la directora de comunicaciones del Instituto Simón Bolívar, y también para Miraflores, ella quería hacer un círculo de mujeres y bailar y esto es lo que ella hizo. Ella tiene Instagram acerca de su círculo de mujeres. Así que son personas completas. No es que uno solo tenga un cargo de alto rango, sino que es toda una persona con diferentes facetas. También leí del sitio de medicina nuclear que casi fue golpeado por la agresión de estadounidense muy cerca de la biblioteca. Sí, dice Ann, fue muy interesante. Fuimos al Instituto de Investigaciones Científicas y cuando dijimos que vamos allá, yo pensaba, bueno, ¿qué se nos va a pasar? Fuimos a una loma muy grande y arriba hay un sitio de la UNESCO de preservación de cosas importantes de Estados Unidos y el sitio de patrimonio universal es una biblioteca. Y estando allí nos dijeron que una parte de nuestras instalaciones fueron dañadas porque Estados Unidos voló una torre de comunicaciones en la parte superior del cerro y fuimos a visitarlo. Y los escombros, pues el edificio arruinado fue terrible. Em, eh, eh, y luego dijeron que si llegas aquí para mirar hacia abajo en el valle, puedes ver esa instalación. Este es un reactor nuclear. Y dijimos, ¿qué? Un reactor nuclear. Y nos dijeron que es para fines médicos, no es maquinaria de guerra, pero hace isótopos radioactivos que se utilizan para fines médicos. Y los escombros de la explosión de la torre de comunicaciones habían pasado por un área muy grande y si esa torre hubiera caído encima del reactor nuclear, lo podría haber dañado. Y esto podría haber impactado a la piscina radioactiva. Esto hubiera sido un accidente, un catástrofe nuclear para toda la zona de Caracas. Dice que estaba a menos de 1 kilómetro, estaba a unos pocos metros de allí, a unos 200 metros, 300 metros. Y con mi experiencia en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, yo sé que para la planificación de guerra, supuestamente tienen que identificar todos los sitios culturales, am, lo militar, y se toma la decisión intentando no afectar estructuras de civiles y, por supuesto, un reactor nuclear.
Sospecho que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos todavía no sabe que casi causaron un catástrofe nuclear en Caracas. Da mucho miedo que hubieran atacado eso sin darse cuenta. Ha salido tanta información. Quería preguntar rápidamente antes de llegar al final. Sé que dijeron que hubo un baile, fueron unos niños. Háblennos de eso porque es muy importante, porque se relaciona con el trabajo que estamos haciendo en Coping. Por favor, díganos un poco, cuéntenos de eso. Sí, yo le puedo contar. Como dijo Vivian, hicieron un teatro en un espacio comunal y estaban hablando en contra de la doctrina Monroe y habían traído una urna que decía doctrina Monroe y la enterramos. Ellos saben que esta doctrina está siendo resucitada por la administración de Trump y lo que es maravilloso es que estos niños conocen esta doctrina y lo violenta que es y eh, que quieren que los Estados Unidos sea un vecino bueno y no violento. También deberíamos hablar de eh, todos cantaron esto, hagan arepas, no la guerra. Bello. Esa era nuestra, era lo que decían. Ellos lo cambiaban, bombas no, arepas sí. Era bello. Ellos entendieron y fueron adelante con el mensaje. Maravilloso. Y bueno, vamos a tratar de terminar con este última pregunta. Si pregunta si lo que están los venezolanos buscando dar tiempo a esta presión, comprar tiempo, digamos, para ver qué es lo que viene en el futuro. Bueno, yo no creo que ellos están esperando, creo que todos están muy involucrados. La gente está involucrada en construir un futuro y quienes están en liderazgo definitivamente no están esperando. Ellos están constantemente en diálogo y buscan conseguir formas de seguir adelante en esta situación difícil. Como hemos dicho, es como si tuvieran una pistola en la 100. Estados Unidos puede tener A, plan B, C, D, F, G. Entonces, sí, los horrores están siendo empujados por su garganta y ellos se mantienen eh, con sus convicciones. Realmente hay algo que me movió mucho y fue el hijo de Maduro que dice que puede hablar con su papá todos los días y su mamá y que su papá lo regañó porque no debe haber en las negociaciones violaciones de valores venezolanos. Él está dispuesto a quedarse en la cárcel por toda su vida. Lo que yo no sabía es que él está alegre de estar vivo, que creyó que podía haber muerto. Lo que ocurrió fue bastante distinto a lo que él esperaba que ocurriera esa noche. Y él de ninguna manera quiere que su arresto sea utilizado para violar los valores de Venezuela y la de la revolución bolivariana, que han estado defendiendo por más de 25 años. Quiero recordarles a todos y todas que es un proyecto de 200 años o más, que Bolívar es Venezuela y que la revolución ha costado muchas vidas. Mi compromiso viene de cuánta gente dio su vida para la liberación. Imagínate si vives allí y ves que todos, desde el pueblo hasta el gobierno, la gente en las comunas,
ellos están dispuestos y dispuestas para conseguir una solución tan delicada y precisa como sea, con este monstruo y lograr sobrevivir. Ellos saben que tienen unos puntos por encima de los cuales no se pasa y como han dicho otros, ellos no están, ellos están sorprendidos de que, bueno, ellos saben que no hay más nadie que pueda llevar adelante el país. Y creo que realmente los Estados Unidos no puede llevar a este país al caos. Había un rumor de que, bueno, la oposición había ganado por 80%, pero no había nadie en las calles. Vimos a una reportera que había ido a una manifestación de oposición. Dice que allí no había policías, todos hablaban, eran solo 500 personas. Y la administración Trump no había considerado que que no hay una oposición unificada, una gran parte del apoyo de la oposición son los Estados Unidos. Olvida el nombre de la persona que ganó el Premio Nobel de la Paz, María Corina, ¿no? El hecho de que ella pidió bombardeos para Venezuela, ella pues no puede ni siquiera regresar a Venezuela. Es similar a una situación en Cuba, gente que le, le dio, ella pidió los bombardeos y le dio el premio Nobel a Trump. Desafortunadamente, nosotros tenemos pensamiento imperialista y no concibe cómo piensan en Venezuela y cómo operan allí. Decimos que si están, preguntamos si están esperando, no, todos están involucrados en la dirección de un futuro de paz. Y ellos siguen estando bajo sanciones. Su economía, eh, así como en Estados Unidos, la gente vota en relación a cómo se sienten al día a día. Y las sanciones están realmente pisando a las personas. Los Estados Unidos decapitó el gobierno mantiene su espacio, pero sigue estando bajo sanciones muy difíciles porque la gente, algunas personas no ven hacia el futuro, sino perciben su presente y olvidan que es un país bajo sanciones. Exactamente es así y creo que es un buen puente para que Cuba hable de Cuba, gente que no está simplemente esperando y están construyendo con todo lo que pueden. Michelle, por favor, háblanos de Cuba. Sí, lo primero que quiero decir es que todos los días que estuvo esta delegación en Venezuela, recibí mensajes de mi gente, la gente estaba orgullosa, dignificada de poder de construir estas mentiras. Saber que el pueblo estadounidense no es su gobierno fue muy importante para mí y para ellos. Me sentí muy orgullosa. Y ahora tenemos que hacer lo mismo para Cuba, porque desde hace décadas Cuba ha estado mostrando al mundo su solidaridad, ha enviado médicos en diferentes circunstancias, pandemia, terremotos, más que cualquier otro país. El verdadero internacionalismo que Cuba ha traído al mundo por tantos años. Ahora tenemos que hacer lo mismo nosotros. Del 20 de marzo al 23 vamos a ir a Cuba, vamos a movilizar apoyo por aire, por mar, por tierra, porque Trump quiere bloquear a Cuba, pero no puede bloquear el sol, no puede, por lo tanto, afectar
afectarnos si traemos paneles solares. Nosotros queremos mostrar nuestro amor a Cuba y darle su solidaridad por parte nuestra a ellos. Por favor, en este momento busquen la información acerca de esta delegación. Se la colocamos en el chat. Si pueden ir con nosotros, viajen con nosotros. Si no, hay otras formas de contribuir. Por favor, colóquense en la lista del 20 al 23. Iremos. Cuba y Venezuela siempre estarán juntos. Vamos a cerrar este webinario, pero es tradición que tomemos una foto grupal al final. Si quieren ser parte de ella, levanten su mano para convertirlos en panelistas. Alice de Fire This Time, Allison va a convertirlos en panelistas. Yo voy a compartir mi pantalla eh, para personas que quieran escribirle a Maduro y a Cilia Flores. Allí pueden ver la dirección para escribirles. Por supuesto, vamos a compartirlo por vía de nuestra página web. Y quiero añadir unas dos cosas rápidamente. No se permiten postales y nada impreso. Todo lo que te escriban tiene que estar escrito a mano y sé que van a apreciar todas las muestras de solidaridad que ustedes envíen. Y bueno, voy a dejar de compartir mi pantalla porque también quiero hablar de varios eventos que vienen. Como sabemos, el 3 de marzo va a ser 2 meses del secuestro del presidente Maduro y Cilia Flores. Van a haber acciones en todo el país, principalmente en Nueva York, en el sitio donde están siendo detenidos. Va a incluir a Roger Waters y ese día nuestra organización hermana en Inglaterra también va a estar haciendo una actividad. Los detalles van a estar en el chat. Y nos estamos preparando para el 26 de marzo, en donde habrá otra audiencia del caso de Maduro. Les vamos a dar detalles pronto. Por favor, únanse a nuestro próximo webinario el jueves 12 de marzo y contáctenos por correo para involucrarse en nuestras acciones. Está en el chat. Quiero dar las gracias a nuestros intérpretes excelentes, Jill y Giselle, que hacen un trabajo maravilloso. Están muy agradecidos tener intérpretes tan buenos. Creo que estamos esperando a algunos que van a prender sus cámaras. Así que quiero dar gracias a muchas organizaciones que son parte de la red de solidaridad con Venezuela. Y esos son, por supuesto, el Círculo Bolivariano Alberto Lovera, la Alianza por la Justicia Global, el All African People's Revolutionary Party, Code Pink, Paris Time, Friends of the Congo, el Círculo Bolivariano Israel, Sanctions Clear, Task Force on the Americas, Venezuela Análisis y muchas otras organizaciones. Por favor, únanse a la red de solidaridad con Venezuela. Alison, si no quieres ser la lideresa de estos cánticos. Atrás mío tengo aquí a Hugo Chávez y a Bolívar. Por supuesto, este es el símbolo famoso que Nicolás Maduro hizo, V para victoria. No sé si es por paz, creo que la paz es la victoria. Así que vamos con eso. Veo que Michelle está mostrando aún. Y nosotros decíamos, hagamos arepas, no guerra. Uy, podemos hacer arepas sí, bombas no. Arepas sí, bombas no. Arepas sí, bombas no. Arepas sí, bombas no. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vivian, Jody y Michelle, Allison, Adrian,
todos los que se unieron a nosotros esta noche. Fue maravilloso escuchar de los miembros de la delegación y los veremos en, en el próximo webinario enfocado en que los devuelvan. Cilia Flores y Nicolás Maduro son los prisioneros de guerra más importantes en este momento. Que los devuelvan.